La pregunta es, ¿se puede cambiar en un coche manual sin usar el embrague? La respuesta es un categórico sí. Entonces, ¿para qué está y para qué sirve el embrague? Básicamente para hacernos la vida más fácil, porque para cambiar sin embrague hay que tener habilidad y conocimientos. La habilidad la pones tú y los conocimientos te los damos nosotros. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Al final de este vídeo verás que todo lo que te contamos, en teoría y con nuestra pizarra hermética, que la tenemos ahí preparada, lo vamos a poner en práctica y vas a ver cómo en un coche normal, en el coche de mi hijo, se puede cambiar sin embrague, por supuesto sin forzar, sin rascar y perfectamente, sin ningún problema. Para llegar hasta ese punto de cambiar sin embrague, vamos a repasar tus conocimientos, sí, los tuyos, sobre los motores, el embrague, el cambio y, por supuesto, una advertencia casi innecesaria. Nos referimos a cambios manuales y a motores térmicos, porque los motores eléctricos, los coches con motor eléctrico, no necesitan embrague. ¿Para qué sirve el embrague? Nos vamos otra vez a los comienzos del automóvil. Vamos a imaginarnos que tú mismo, que eres muy listo, pues has diseñado un motor que funciona. Entonces lo pones en un coche y pones el motor, el cigüeñal, haces un árbol de transmisión y le llevas a las ruedas, hasta las ruedas, con un diferencial. Hasta ahí bien, pero ¿qué pasa cuando el coche se para? Se para el motor. Necesitarías algo que separe el giro del motor del giro de las ruedas. Y esto es el embrague. Y para verlo, nos vamos a ir a nuestra ya mundialmente famosa pizarra hermética. Aunque antes de irnos a nuestra pizarra hermética, os quiero preguntar una cosa. ¿Estarás suscrito? ¿Estaréis suscrito? Es facilísimo, es gratis y nos ayudáis mucho. Si te suscribes, vas a recibir notificaciones de cuando lanzamos vídeos, martes, jueves y domingo. Y si además te haces miembro, que es 0,99 € al mes, tendrás vídeos exclusivos, semanas alternas y directos. Ayúdanos y suscríbete. Aquí hemos dibujado, bueno, no hemos dibujado un coche, hemos dibujado un motor, aquí ya los cilindros, es relevante. Esta es la salida de cigüeñal, esto es lo que gira y da fuerza. Por aquí esto gira y, como digo, es el eje del cigüeñal. Y aquí hemos dibujado el eje trasero. En este caso es un coche de propulsión trasera, pero eso es irrelevante, con su diferencial. Para que os hagáis una idea, esto sería como los coches de Halestein, el piñón y la corona. Y el eje. ¿Qué pasa? Bueno, pues si ponemos un eje de transmisión que una rígidamente... Uy, qué mal me ha salido este eje torcido. Rígidamente el motor con el eje trasero, bueno, cuando el motor gira el coche anda. Pero, ¿qué sucede cuando se para? Pues cuando se para, el motor se para, gira a 0 revoluciones. Os decía que los coches con motor eléctrico no necesitan embrague. Ojo, no solo los 100% eléctricos puros, muchos híbridos, casi todos, tampoco llevan embrague. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el motor eléctrico tiene una condición muy particular. Es que si este motor fuera eléctrico, a 0 vueltas ya da par. Entonces, si este motor es eléctrico, no nos haría falta embrague. Sencillamente iríamos mandando la electricidad y este eje desde 0 empezaría a girar y el coche arrancaría. Como os digo, en los híbridos, por ejemplo, Renault lo hace así. Torna a correr eléctrico, cuando ya el coche se mueve, entra si hace falta el motor térmico. Pero, si solo es un motor térmico, necesitamos poner un embrague. ¿Y un embrague qué es? 2 discos, así. 2 discos separados, esta parte no existiría, que cuando están separados, es decir, pisamos el embrague, separamos esos 2 discos, este eje se interrumpe. Aquí se interrumpe, puede girar el motor y estar el coche parado. Pero cuando soltamos el embrague, estos discos se juntan, empiezan a rozar, uno arrastra al otro. Cuando sueltas el embrague del todo, este eje se ha hecho rígido. Ese resbalamiento es lo que te permite, cuando tú vas levantando el embrague, si eres buen conductor, suavemente, que el coche arranque con suavidad. Cambio de marcha. Un coche necesita un cambio de marchas. Os lo voy a explicar muy sencillo. ¿Por qué? Imagínate, para arrancar, tú necesitas una marcha que a muy poca velocidad, tan poca como 30 km por hora, el motor vaya alto de vueltas para que arranque con fuerza y no castigues el embrague. En fin, necesitas una primera marcha.
Además, una primera marcha tan corta facilita el trabajo del embrague, tiene que deslizar menos. Imagínate, por ejemplo, que a lo mejor te ha pasado incluso por error, que intentas arrancar en segunda o en tercera. Vas a necesitar dejar que el embrague resbale mucho. Si los coches no tuvieran una primera corta, los embragues no durarían nada. Y antes de seguir, ahora vamos con una anécdota. Ya me extrañaba que no contase una anécdota tuya. No, pero en esta ocasión no es una anécdota mía, es de un personaje del mundo del automóvil que, bueno, sabía tanto de coches que hizo una marca. Estoy hablando de Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, pues en una época en la que los choferes y los propietarios de coches, para demostrar la potencia de sus coches, pues demostraban que podían arrancar en segunda, incluso en tercera, decía una frase que le voy a intentar decir en francés porque mola mucho: toujours quelques mètres en première, que para los que no sepáis francés es siempre algunos metros en primera. Era la forma de proteger el embrague. Hemos hablado de la primera, ahora nos vamos a la última. Me da igual que sea cuarta, quinta, sexta u octava, da igual. Necesitamos una marcha que nos permita ir a una elevada velocidad con el motor bajo de vueltas, de forma que el motor se desgaste menos y que consuma menos. O sea que necesitamos una primera muy corta y una última marcha muy larga. ¿Y por qué ponemos marchas entre medias? Pues vamos a imaginar, en ese coche que estamos imaginando, valga la redundancia, que tenemos una primera y una sexta. Una primera para arrancar y una sexta para ir a buena velocidad por autopista. ¿Y qué pasa si subes un puerto de montaña? No puede llegar a meter la sexta porque cae mucho el motor de vueltas. Tendría que hacer todo el puerto en primera. Tendría que subir la primera muchísimo de vueltas y meter la sexta e intentar que el coche recuperase. Para que te hagas una idea, las marchas son como una escalera de mano. Es lo mismo. Si tú, para ir del primer peldaño al último, pones pocos peldaños, pues tendrás que hacer mucha fuerza para subir cada peldaño. En cambio, si pones muchos peldaños, tendrás que subir más peldaños, pero harás muy poca fuerza subiendo cada peldaño. Esas son las marchas en un coche, que unen la primera a la última. Huelga decir que cuanto más puntiagudo es un motor, es decir, tiene menos bajos y da la potencia en alto, en principio necesitas más marchas, porque el salto entre marcha y marcha pues lo lleva mejor un coche que tiene buenos bajos, que aunque caiga más de revoluciones, empuja bien. Eso se llama relación cerrada y se utiliza en competición. Los coches de competición, además, si oís la Fórmula 1 veréis que caen muy poquitas vueltas. Bueno, pues es para eso, para llevar siempre el motor en un régimen de revoluciones óptimo. También os digo una cosa, lo digo siempre, pero es bueno repetirlo. ¿Por qué los coches de competición pueden llevar una relación cerrada? Porque un coche de competición no va a arrancar en cuesta arriba con 5 personas y una caravana en una rampa. Va a arrancar siempre en llano con una persona. Y tampoco necesita una última marcha muy larga para economizar, con lo cual la primera puede ser más larga, la última marcha más corta y por tanto hay menos hueco y puedes poner las marchas más juntas. Los coches deportivos tienen más o menos una relación cerrada, más marchas y poco salto de revoluciones entre marcha y marcha. ¿Cómo funciona? Ya hemos visto que necesitamos un cambio de marchas, pero ¿cómo funciona? Eso lo vamos a ver en La pizarra hermética. Por supuesto. Vamos a ver muy sencillamente qué elementos en un cambio. Aquí he dibujado motor con el embrague, aquí está separado, la transmisión, y vamos a ver las piezas que tiene cambio. Una, esta. Esto se llama eje primario. Es el eje del cambio que gira a las mismas revoluciones que gire el cigüeñal. Otro eje, este. Se llama eje secundario. Y este eje gira a las mismas revoluciones que giren las ruedas. ¿Qué más necesita un cambio? Voy a dibujar los piñones. Para simplificar voy a dibujar solo los piñones de primera y de la última marcha. Pues aquí necesito un par de piñones. Un par de piñones por cada marcha. Luego, ¿qué más necesitamos? Bueno, aquí me voy a detener un poco ahora que lo estoy viendo en guión, porque si os fijáis, en la primera he dibujado, esto es como una bicicleta, el piñón que va del lado del motor pequeñito y el piñón que va del lado de la transmisión grande. Es decir, que el coche a poca velocidad, el motor va alto de vueltas. Pero de última marcha he hecho justo lo contrario. He dibujado el piñón que va solidario al motor
grande, y el que va solidario al eje de la transmisión, pequeñito. ¿Por qué? Porque de esta manera, con el motor girando a menos vueltas, puedes girar mucho más rápido. El coche iría mucho más rápido. Si el motor no sube de vueltas, cuando consigues la velocidad máxima. Bueno, los cambios se llaman en toma constante, porque estos piñones, aunque tú no hagas nada, están todos girando, están todos engranados. Dices, entonces, ¿cómo funciona? Sí, porque los de este eje primario giran libres. Hay unos elementos que los bloquean a través de unas horquillas, de unos desplazables, de los sincros. Todo eso es mucho más complicado, un poco árido. Quizás, si me lo pedís, hago un vídeo sobre el tema. Pero lo importante es que sepáis que hay por cada marcha un par de piñones. Bueno, la marcha atrás tiene trampa, porque te pone un piñón intermedio para invertir el giro, pero eso ya es complicarlo mucho la cosa. Un par de piñones por marcha, que los del eje primario, que es lo que da el motor, giran libres y se bloquean cuando tú introduces la marcha, y los del eje secundario giran siempre solidarios al árbol de transmisión. Volvemos al embrague. Hablamos de que el embrague nos sirve para arrancar, pero también nos sirve para que los cambios sean mucho más suaves. Si usas el embrague, los sincros, que son unas piezas que digamos que rozan para igualar la velocidad de los piñones, pueden conseguir eso, que los piñones giren a la misma velocidad. Y en ese caso, usando el embrague, que aísla uno de los ejes, como habéis visto, las marchas van a entrar con mucha suavidad. Cuando pisas el embrague, los piñones del eje primario, digamos los que giran solidarios al motor, quedan completamente libres, porque has aislado ese eje del giro del embrague. Y de esa manera los sincros trabajan mejor y las marchas entran mejor. Pero, por si acaso no lo entiendes, te lo voy a explicar, por supuesto, en nuestra famosa pizarra hermética. Vamos a imaginar un coche muy particular. Tengo aquí el dibujo medio hecho para no aburriros. Un coche que tiene una primera marcha con un desarrollo de 10 km por hora por cada 1000 revoluciones. Y una segunda marcha que tiene un desarrollo de 20 km hora por cada 2000 revoluciones. Esto es muy fácil de entender. En primera, a 1000 revoluciones va a 10, a 2000 va a 20, a 3000 a 30 y así sucesivamente. Y en segunda, pues a 1000 revoluciones va a 20 y a 2000 irá a 40. Es lo que hemos dibujado aquí. Aquí en azulito veis el diagrama del cambio de la primera. Es decir, a 1000 revoluciones va a 10, a 2000 a 20, a 3000 a 30 y a 4000 a 40. Pero ¿qué pasa en el caso de que introduzcamos la segunda? Bueno, pues es que la segunda, el coche ya a solo 1000 revoluciones va exactamente a 20 km por hora. Y a 40 a solo 2000. La línea sería esta. Bueno, es una línea que más que recta es muy torcida. Aquí ponemos... ¿Por qué os dibujo esto? Muy fácil. ¿Cuál es el truco para cambiar sin usar el embrague? Pues os lo voy a contar. Tú coges el coche, pones primera, subes a 4000 vueltas. Subes hasta aquí. Tienes el coche a 40 km por hora a 4000 revoluciones. Pones el punto muerto y dejas que el motor caiga hasta 2000 vueltas. Cuando el motor va a 2000 vueltas, tú ya puedes meter segunda, porque los dos piñones van a girar a igual velocidad. Vamos a imaginarlo al revés. Tú vas en este coche imaginario a 40 km hora en segunda. Vas a 40 km hora en segunda, con lo cual el motor lo llevas a 2000 revoluciones, como veis en este diagrama. ¿Qué es lo que haces si quieres bajar a primera? Normalmente eso no lo haces, no bajas a primera, pero es para hacerlo fácil. Bueno, ¿tú qué harías? Vas en 40, en segunda, dejar de acelerar, pones el punto muerto, das un acelerón para subir el coche a 4000 vueltas, que es el régimen a que el motor va en primera cuando va a 40, aprietas suavemente, ¡pum!, y la marcha va a entrar, porque los dos piñones giran a la misma velocidad. Por eso te digo que para cambiar sin embrague lo que tienes que hacer es pasar por el punto muerto y poner el motor a las revoluciones adecuadas para meter la marcha a la que vayas a ir. Bueno, la teoría está muy bien. Como se suele decir, el papel lo aguanta todo, pero estamos ya aquí en la práctica. Voy en el coche de mi hijo, que se lo he pedido prestado, un K Plus, en segunda. El pie izquierdo está aquí, no lo estoy usando. Y veréis cómo acelero un poquito, pongo punto muerto y empujo suavemente y entra la marcha. Vamos a cambiar a cuarta, lo mismo. Dejo de acelerar, punto muerto, suavemente entra la cuarta. La quinta es lo mismo. Subimos
perfecto. Pero diréis, reduciendo es más difícil, un poquito más. Voy en quinta, punto muerto, ligero acelerón, cuarta. Voy en cuarta, quiero meter tercera, punto muerto, ligero acelerón. Bueno, esta vez me ha salido fantástico, ¿eh? Vamos a irnos un poquito hasta la rotonda. Vamos en tercera, llegamos a la rotonda, queremos reducir. Tercera, punto muerto, ligero acelerón, segunda. Habéis visto que el cambio es suavísimo, no falla, no rasca, todo es perfecto. Es decir, que... ¿Cómo? Estamos en la rotonda. Es que llegamos a una rotonda, Rodrigo es que está en todo. Bueno, pues yo creo que con esto la prueba queda clara y fehaciente que se puede cambiar sin embrague, sin el más mínimo problema. Como os digo, hace falta habilidad, que es cosa vuestra, y conocimientos, que ya los tenéis. Voy a cerrar este vídeo con una anécdota que ya he contado. Estamos acostumbrados. Bueno, pero es que viene al pelo, porque siempre os he contado que cuando fui profesor de autoescuela me ponían con los casos más difíciles. Y yo siempre, además me acuerdo mucho de una señora que le dije, mire, yo le voy a dar una clase gratis, pero le voy a explicar cómo funciona el coche, qué pasa cuando usted pisa los diversos pedales y maneja el cambio. Y ella me decía, hijo mío, pero es que yo no quiero saber de mecánica. Y digo, mire señora, es que si entiende lo que pasa, si entiende lo que está haciendo, lo va a hacer mejor porque lo está entendiendo. Por eso es muy importante, siempre lo digo, pasa con los pilotos de Fórmula 1, del Mundial de Rally, los pilotos buenos, no voy a decir que sean ingenieros, pero sí que saben de mecánica y sí que saben lo que pasa cuando no manejan los pedales. Entender de mecánica te hace mejor conductor. Y voy a cerrar con otra anécdota que esta, Rodrigo, creo que no la he contado nunca. A ver si es verdad. Y es una apuesta. Es una apuesta porque estábamos hablando de estas cosas, de conocer el coche, de conocer el embrague, de cambiar sin embrague, y un amigo mío me retó. Me dijo, mira, te reto que hagas una cosa, des una vuelta al circuito, normal, usando el embrague y cambiando, y luego des una vuelta al circuito sin usar el embrague. Con dos condiciones, que nunca rasques la marcha y que ruedes al menos, como mucho, mejor dicho, 10 segundos más lento. Bueno, yo hice una pequeña trampita, porque cuando fui usando el embrague no fui a saco. Fue rápido, pero no fue a saco. Y luego, pues acepté el reto e hice esa vuelta sin embrague. No hice 10 segundos más, hice apenas 5, como digo, con una pequeña trampa. Bueno, gané la apuesta y lo bueno de ese día, entre otras cosas, es que comí gratis. Hoy el coche del día es un coche que me gustó mucho, que es el BMW 318iS con 16 válvulas. Es la caja E30 de 1989. Era un coche relativamente ligero, porque estaba en el entorno de los 1.100 kilos, y con un motor relativamente modesto para ser un BMW, porque era un 1.8, 16 válvulas, que daba 136 caballos, más o menos. El coche me encantó, porque a diferencia del 320, que lleva un motor 6 cilindros más pesado, este llevaba un ligero 4 cilindros, pero corría en un coche muy equilibrado, bueno, con un dinamismo. Es un coche que me gustó y lo he elegido porque es el protagonista de la anécdota que he contado del circuito de Jarama. Augusto me pregunta por otro BMW, me pregunta además pues de la misma serie del que he hablado, pero por el 320, del E30. Y es que le ha surgido comprar uno, como un clásico, pero le dicen que ese coche no tiene bajos. La respuesta es que es verdad que ese motor, incluso por comparación al que he hablado, es un 6 cilindros que para rendir una potencia razonable requiere ir bien de vueltas. ¿Qué pasa? Que te digo una cosa, te lo puedes comprar, porque es que en esa época, primero, los coches eran mucho más ligeros. Segundo, el desarrollo del cambio era mucho más corto. Es decir, la quinta de ese coche es relativamente corta. Y luego es un motor que es verdad que no tiene bajos, pero tiene una suavidad de esos 6 cilindros exquisita. Yo creo que cuando pruebes el coche, porque además me estamos contando esto, yo te diría, lo suyo es probarlo y ya está, pero yo creo que cuando lo pruebes te va a encantar. Y si el coche está bien, ni te lo pienses, cómpralo. Juan me pregunta si el Renault Clio V6 pues es un coche tan peligroso como ha oído. La respuesta es, no me cuentas lo que has oído. Realmente, este coche nació para reverdecer los laureles, hacer con el Clio lo que Renault le había hecho con el 5, al lanzar el 5 Turbo. Es un poco vulgar, pero el llamado culo gordo, ¿no? El que es ancho por detrás con motor central. Pues hizo lo mismo. Hizo este Clio con motor V6, motor central.
¿Qué le pasaba a este coche? Bueno, tampoco era tan potente, porque mira, tengo que apuntar, eran 230 caballos. Pero ¿qué pasa? Primero, que era un coche con motor central, como te he dicho, un chasis muy rígido, con suspensiones también muy rígidas. No había ayudas electrónicas. Hombre, decir que es peligroso me parece exagerado, pero era un coche que había que saber conducirlo. Llegamos al final del vídeo y os quiero recordar que por favor nos enviéis intros, ese saludo de bienvenida a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Ya sabéis que solo necesitamos que cumplan 3 condiciones, que sea un vídeo horizontal, o que se oiga bien, que tenga un audio, acércate o ponte un micro, y por último, cuanto más original y divertido, mejor. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, por comentar, por seguirnos, por compartir y sobre todo espero veros de nuevo aquí en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.